Hola compañeros, somos el equipo 1. Nos tocó exponer el tema de introducción a la inteligencia artificial e historia a la inteligencia artificial. Nuestro equipo está conformado por nuestro compañero Ricardo Arroyo Gutiérrez, nuestra compañera Lisbeth Marián Albarrán Santos, nuestro compañero Misael Said Solara y su servidor Randy Gerson Ortiz Torres. Comenzamos. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué, qué sistemas que actúan como humanos? Lo que nos define Reg Nike en el 1991 es que es el estudio de cómo hacer computadoras que hagan cosas de que de momento la gente hace mejor. Básicamente lo que se pretende es emular el pensamiento humano o las acciones humanas a veces más que nada a máquina. Los sistemas que piensen como humanos, el esfuerzo por hacer las computadoras pensar máquinas con mentes en el sentido amplio y literal. Howland 1985, y más que nada es que se busca que actúen racionalmente. Es un campo de estudio que busca explicar y emular el comportamiento inteligente en términos de procesos computacionales. Skalov 1990. Eh, Hablando a grandes rasgos, se pretende que en cuestión de computación se emule o se llegue al punto donde sea el pensamiento y razonamiento de una persona, pero en una máquina. Es lo que se pretende alcanzar. Ya hay varios trabajos de inteligencia artificial que están tratando de alcanzar ese nivel, más sin embargo, pues todavía falta muchísimo más de que se alcance a ese nivel. El objetivo es conseguir capacidades que el ser humano considere inteligentes. ¿Cuáles son? La solución de problemas. Humanamente, uno pues, despierta su creatividad o la forma de cómo solucionar un problema, ya que a veces un problema puede tener diversas soluciones. Como se muestra en la imagen, es que el signo de interrogación es como por decir cuál es el problema o qué es lo que ha pasado, y después en la siguiente imagen se empieza a ver como unos engranes, o sea, se empieza a trabajar la idea, la solución, y al final el foco como de la idea de que ya tiene la solución a tal dicho problema. Es lo que se pretende que se haga la máquina más que nada, encontrar una solución a través de una serie de pasos para que pueda ayudar, sea de forma de ayuda. Más que nada también se pretende el aprendizaje, que al igual de como se vaya diseñando esta inteligencia artificial, vaya aprendiendo y vaya avanzando. Y uno de los campos donde, bueno, de las partes donde más por decir, se ha atorado la inteligencia artificial es la percepción, porque humanamente podemos saber, pues esto es un árbol, esto es una planta, esto es una computadora, esto es un dispositivo, un celular, etcétera. Pero la máquina, por decirlo así, lo ve, pero realmente no lo identifica qué es o qué tal, o no alcanza a realmente a distinguir. Es lo que también se pretende alcanzar que alcance la inteligencia artificial. Una de sus ventajas, más que nada de la inteligencia artificial, es que automatiza los procesos. Básicamente que ya una vez programada, ya que ha sido diseñada, los procesos son automáticos. Una de las ventajas es que se evita el error humano. Humanamente, por decir, puede uno cometer un error, tanto prácticamente o en la computadora o en otros sentidos, y en la máquina básicamente casi no tiene errores. Puede haber una que otra variable, pero básicamente es casi perfecta en un cierto porcentaje, no el 100%. El mantenimiento preventivo también ayuda bastante. Y esto es algo importante, reduce el tiempo de análisis, ya que humanamente, por si puedes tardarse una hora resolviendo un problema o analizando algo, y en una máquina pues correctamente programada o diseñada, puede hasta tardarse en lugar de una hora hasta un minuto. O sea, se reduce bastante el tiempo de análisis. La cuestión de las desventajas. La disponibilidad de datos, a veces, por decirlo, por ponerla así sencillamente un ejemplo, la información. Quiere acceder uno a internet y pues necesita el acceso. ¿Qué puede pasar? Que no haya energía eléctrica, que no haya acceso al internet, que no llegue la señal, entre varias cosas, pues no se puede obtener la disponibilidad de los datos. Es un ejemplo. La falta de profesionales calificados, esta es otra área, ya que
puede haber por sí estar ahí la inteligencia artificial, pero le falta mantenimiento o arreglar unas cosas, pero si no hay alguien que sepa qué es lo que, cómo se debe arreglar, pues realmente pues se quedará estancado o si mete mano, pues puede quedar peor. Y algo que también pues es buena la inteligencia artificial, pero desgraciadamente hoy en día tiene unos costos muy elevados y el tiempo de realizar la inteligencia artificial pues sí es demasiado, ya que pues es un campo en el que todavía se sigue aprendiendo más que nada y tienen mucho que diseñar, arreglar y pues esperemos que en unos años más la inteligencia artificial sea de ayuda, totalmente. Bueno, ahora, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial puede funcionar a base de tres métodos, que son los algoritmos, el machine learning y el deep learning. Los algoritmos son las instrucciones que nosotros le damos a la máquina, eh, es decir, mediante diagramas de flujo, decirle cómo debe hacer el proceso y dependiendo si hay una opción que puede, vamos, por ejemplo, de una opción de sí o no, tomar esa decisión a partir de lo que se venga realizando el proceso, igual sea la más adecuada. Esta es la más sencilla y la que más comúnmente se utiliza para inteligencia artificial que no sea tan exigente, que sean, vamos, trabajos simples. El machine learning. Machine learning significa que la máquina va a ir aprendiendo conforme se va usando. En este caso se puede utilizar mucho en lo que son los chats de voz. Comúnmente estos, al momento de que ellos te preguntan algo y tú le contestas, ellos aprenden que a esa cosa que ellos te pregunten hay unas posibles respuestas. A esa respuesta la saca de la que tú la des. Entonces, al momento de invertir los papeles y tú le preguntas lo mismo, él te puede dar una respuesta a comparación de lo que tú le contestes. Entonces, en esos casos puede ser bueno y puede ser malo, ya que se puede, digamos, dañar un poco a la máquina, engañarla, ya que, por ejemplo, si la máquina nos dice hola y nosotros le decimos adiós, la máquina lo tomará como una respuesta válida. Entonces, en un futuro, si nosotros le decimos hola, nos puede contestar adiós. En ese caso, sí funciona el Machine Learning, pero no funciona tan bien ya que un hola mayoritariamente lo respondemos con otro hola, no con un adiós. Y el Deep Learning es, en este caso, es lo parecido al Machine Learning, solamente que más complicado, más complejo. Es decir, el Machine Learning se utiliza mediante árboles de decisiones y el Deep Learning se trabaja de manera como si fueran redes neuronales, es decir, se puede tener un mejor conocimiento y un mejor aprendizaje. En este caso, en el Deep Learning, con el ejemplo anterior, si nosotros le decimos un hola, aunque él tenga la base de respuestas que son, digamos que le dimos adiós varias veces, él sabe que contextualmente un hola se responde con un hola. Sería, digamos, para programas que tengan infinitas opciones y ellos tomen la opción más adecuada. No a la que los usuarios le den o no con la que los usuarios le fueron dando erróneamente, sino la opción correcta. Esa sería la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning. Siguiente. La siguiente es qué se puede hacer con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial abarca muchos campos y se pueden hacer bastantes cosas con ella. Una de las principales cosas son los robots. Se puede utilizar desde un robot bastante simple, como puede ser solamente, digamos, la cabeza del robot, digamos, para conversaciones, para hablar, o se pueden hacer partes inclusive de los robots que nada más se quieran los puros brazos o las puras piernas, y sería dependiendo de la sección que se quiera realizar. También se pueden hacer los robots de, digamos, de apariencia humana o de apariencia de algún animal o de alguna otra cosa. Esos son más complejos y obviamente son más caros y se llegan a tener un proceso más complejo de realizarlos, ya que son más difíciles de programar, más difíciles de construir y todo lo demás. Además, dependiendo del área en lo que lo mandemos, ya que hay robots que se dedican para asistir en terapia a otras personas, otros robots que son para tomar consultas, datos, y otros robots que son para hacer distintas actividades, como puede ser al ayudar a a levantar cargas y entre otras cosas. Otra cosa que podemos hacer es el reconocimiento. Pues, con la ayuda de las cámaras y con la inteligencia artificial podemos saber qué es lo que estamos viendo. En este caso podemos identificar a las personas, saber si son hombre o mujer, determinar quizás inclusive la edad que se pueden aparentar y aparte otras cosas. En el caso de si le ponemos
un plato de comida podría diferenciar que esto lo que está viendo es una comida. Si ponemos vegetación, sabrá lo que es una vegetación, y así igual pasaría con los animales. Los podría identificar hasta qué tipo de animal es, dependiendo de la complejidad de la inteligencia artificial. Otra cosa en el campo de la medicina es para visualizar lo dentro va a visualizar el contenido del cuerpo humano. Generalmente antes era muy difícil saber, digamos, a base de rayos X, o antes de esos rayos X era muy difícil tener el concepto de cómo se veía internamente el cuerpo, ya que cada cuerpo a veces llega a ser un poco distinto. Ya con la ayuda de la inteligencia artificial es más fácil tener una visión clara de cualquier parte del cuerpo. Y por último, tenemos lo que es la navegación. La navegación antes empezó con unos aparatos que se ponían en el carro, o con el mismo celular, de que le damos la indicación y esta nos va diciendo la ruta de acuerdo al lugar. Después fue evolucionando y tomaba más en factores como en cuenta como el tráfico, si las calles estaban cerradas o no, ya que antes no lo tomaba, eso no lo contemplaba, entonces a veces se podía mandar a calles que estaban cerradas y el sistema no lo sabría. Actualmente hoy el sistema considera eso y te da la ruta que es viable. No importa que te dé una ruta más larga, si no te da la otra es porque quizás esa ruta no la puedas cruzar por, no sé, un choque o se esté construyendo. Y actualmente la navegación se puede hacer hasta que los mismos coches tomen el control de absolutamente todo, de frenar, de conducir, de llevar, de dar la vuelta. Y eso es un gran avance. Siguiente. Las principales áreas que tiene la inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural, es decir, de interpretar nuestro lenguaje para ellos entender cómo funcionan las cosas. A base de, digamos, como lo comentábamos antes con el chatbot, en caso de que nosotros le vamos contestando, él sabe como qué contestaciones puede tener cierta pregunta y viceversa, qué contestaciones se podrían dar a otra pregunta. La otra cosa tenemos la consulta inteligente a la base de datos. Hoy en día hay bases de datos que pueden tener millones y millones de datos, entonces que se pueda consultar un dato en específico entre todos esos en un tiempo de quizás hasta de segundos es algo de lo que se encarga la inteligencia artificial. La robótica que acabamos de explicar es otra área de la que se trata de especializar los sistemas expertos, que son para reducir el tiempo de producción mayoritariamente. Y obviamente en lo que es el autoaprendizaje, que el mismo sistema vaya aprendiendo de sí mismo o de las personas o del uso que se le esté dando. Y por último, el reconocimiento, que es lo que estábamos hablando, que ellos tienen que ir reconociendo básicamente qué es cada cosa y cómo tratarla. Siguiente. Con la inteligencia artificial surgieron nuevos modelos de programación. Entre ellos está los sistemas de producción, la programación orientada a objetos, la programación lógica, las redes neuronales y la programación funcional. Todas ellas nacen a partir del concepto que teníamos, que es la inteligencia artificial. Y la que más se desarrolló en ese momento fue la programación lógica, que es la que más se utiliza actualmente. En esta tenemos lo que es la lógica difusa, la lógica modal, la lógica proposicional y la lógica epistémica. Cada una de ellas se utiliza en diferentes áreas e inclusive algunas de ellas las tenemos en nuestra casa. Así igual en objetos como pueden ser lavadoras. Si tenemos una lavadora, por ejemplo, ahí a la mano podemos ver que estas utilizan la programación de lógica difusa para su funcionamiento. Y cada una de ellas se utiliza en cada área para un determinado proyecto. Y cada de las áreas principales cada día se están desarrollando más, ya que todavía, a pesar de que se ya haya un gran avance, todavía se espera que se aprenda mucho más de estas nuevas y que surjan en el camino. Siguiente. Bueno, ahora les pondremos un video. Hablemos de inteligencia artificial, o mejor conocido como IA,
Este tipo de inteligencia es llevada a cabo por máquinas. El término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo percibir, razonar, aprender y resolver problemas. Andrés Kaplan y Michael Halen definen la inteligencia artificial como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. También debes de saber que la inteligencia artificial es una rama de las ciencias computacionales encargadas de estudiar modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos, con base a dos características primordiales: el razonamiento y la conducta. Los sistemas de inteligencia artificial se pueden encontrar en las ramas como son la economía, la medicina, la ingeniería, la milicia, entre otros. Y se ha usado una gran variedad de aplicaciones de software, como por ejemplo juegos de estrategia, juegos de ajedrez y otros videojuegos. La inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamiento considerados inteligentes. En otras palabras, la inteligencia artificial es el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos. Inclusive, la inteligencia es capaz de analizar datos en grandes cantidades de información. Esto lo logra gracias a Big Data, identificar patrones, tendencias y por lo tanto formular predicciones de forma automática con rapidez y precisión. Existen varias técnicas principales de la inteligencia artificial. Te voy a mencionar dos. La primera es el aprendizaje automático o conocido como Machine Learning. Se encarga de hacer que las computadoras realicen acciones sin necesidad de programación explícita. Una idea general de este aprendizaje es proporcionar datos a los algoritmos de aprendizaje automático y luego usarlos para saber cómo hacer predicciones o guiar decisiones. Algunos ejemplos pueden ser diagramas de decisiones, algoritmos de agrupamiento o algoritmos genéticos. La segunda es aprendizaje profundo o conocido como Deep Learning. Utiliza redes neuronales que simulan mediante unidades computacionales para clasificar información y, por ejemplo, sería la identificación de vehículos, peatones y placas de matrículas de vehículos autónomos, así como reconocimientos de imágenes, traducción y procesamiento del lenguaje natural. Hoy en día, nuestra vida está llena de cosas que trabajan con inteligencia artificial y las podemos encontrar, por ejemplo, en asistentes de voz, contenido de redes sociales, inclusive en YouTube, atención al cliente o los conocidos chatbots, mapas e indicaciones y en general en todos los smartphones. Por último, déjame decirte que el término inteligencia artificial no es tan reciente como parece, pues en 1956 el profesor John McCarthy creó la expresión para referirse a la capacidad de las máquinas para resolver problemas que hasta entonces solo los humanos podían resolver. Y si quieres empezar con algo de inteligencia artificial, tal vez te pueda interesar trabajar con TensorFlow, que es una biblioteca de código abierto para el aprendizaje automático desarrollado por la empresa Google. Aquí tienes la URL, que es https://www.tensorflow.org. Y como siempre, espero que te haya gustado el video. Recuerda compartir, suscribirte a Develoteca, pulgares arriba y comentarme cuando te diste cuenta que YouTube manejaba inteligencia artificial. A continuación vamos a hablar... ¿Ya puedo continuar? Sí, adelante. A continuación vamos a hablar un poco sobre la historia de la inteligencia artificial. Como podemos ver, uno de los primeros personajes es Alan Turing, quien en los años 30, cuando no existía el concepto de inteligencia artificial, ya se teorizaba sobre máquinas que podían funcionar solas. El verdadero pionero fue Alan Turing, que en 1936 puso la primera piedra al publicar su famoso artículo sobre los números calculables. Dicho artículo fijó los límites de las ciencias de la computación porque demostró que no es posible resolver problemas con ningún tipo de computador. Con ayuda de su máquina, Turing pudo demostrar que existen problemas irresolubles de los que ningún ordenador será capaz de obtener su solución, por lo que se le considera el padre de la teoría de la computabilidad. Siguiente, por favor.
La máquina de Turing fue un modelo matemático consistente en un autómata capaz de implementar cualquier problema matemático, expresado a través de un algoritmo. La máquina de Turing puede adaptarse para que simule la longitud de cualquier algoritmo del computador. Como ya se mencionó en el artículo, sirvió para establecer las bases teóricas y puede considerarse el origen oficial de la informática teórica. Aquí nace el concepto de máquina de Turing, que formalizó el concepto de algoritmo y resultó ser la recursadora de las computadoras digitales. Siguiente, por favor. Siguiendo con la historia, aunque los primeros referentes históricos se remontan a los años 30 con Alan Turing, considerado padre de la inteligencia artificial, se considera que el punto de partida es el año 1950, precisamente cuando Turing publica un artículo con el título Computing Machine Intelligence. Siguiente. Algunos de los padres modernos de la inteligencia artificial son John McContry, Marvin Minsky y Claude Shannon, los tres científicos más destacados de la época. Como ya se mencionó en el texto, oficialmente en el año 1956 se fundó el programa de la inteligencia artificial con estos personajes. En el mismo año se llevó a cabo la llamada conferencia de Dartmouth, que fue el escenario que retrataba perfectamente el ambiente optimista de Estados Unidos. Después de que los aliados habían ganado la Segunda Guerra Mundial, en buena medida por los trabajos en el campo del cifrado automático y la computación de la mano del matemático inglés Alan Turing, en Dartmouth apostaron a que los ordenadores y los robots darían el salto a los hogares en una década. Siguiente. El Deep Blue. En 1997, IBM lanza el Deep Blue, que es un ordenador que fue capaz de ganar a Garry Kasparov, campeón del mundo en ajedrez. Este acontecimiento fue tan importante que incluso dio pie a grandes películas sobre el futuro tecnológico y donde, por supuesto, la inteligencia artificial era una de las protagonistas. Además, es durante esta década cuando se surgen los agentes inteligentes, que más tarde van a dar pie a la creación de sofisticados chatbots, que son como, pues, no sé si alguno haya utilizado, por ejemplo, las aplicaciones este, de Easy o de Total Play, en donde tú puedes mandar un mensaje y automáticamente un robot o vaya, un asistente te contesta las dudas que tienes. Y eso sería un chatbot. O también los asistentes virtuales como los conocemos ahora, que podría ser Siri, Cortana y todos esos. Siguiente, por favor. En febrero de 2011, el supercomputador Watson de IBM, que es el modelo de computador cognitivo, como lo denomina su creador, gana el concurso televisivo de Estados Unidos Jeopardy, en el que se realizan preguntas y cuestiones diferentes de todo tipo, cultura y conocimiento, a los dos mejores concursantes del programa, Brad Ruttler y Ken Jennings. Watson es una computadora que fue capaz de aprender a medida que trabajaba y acumulaba información y que puede interactuar con el lenguaje humano en el lenguaje natural. Watson lo que hace es ir aprendiendo con las interacciones que tiene con sus usuarios. La siguiente, por favor. Otro hito importante fue la presentación de Apple del asistente virtual de Siri, integrado en el teléfono móvil iPhone 4S en el año 2011, y donde comenzaron las primeras experiencias de aprendizaje automático y los primeros indicios de aprendizaje profundo. Uno de los años clave para lo que es la inteligencia artificial
es el año 2012 porque es considerada la segunda generación de inteligencia artificial con varios asistentes virtuales, como también fue en su momento, el asistente virtual de Google Now, y por ejemplo, en 2014, en abril, Microsoft que presentó a su asistente virtual Cortana. Siguiente, por favor. Ahora les presentaremos un pequeño video para que quede un poquito más claro. Mi nombre es Farid Cortés Velázquez, estoy estudiando la maestría en Tecnologías de la Información del Instituto Tecnológico Superior de Washington. 1954. Todo empezó en 1854 cuando George Boole argumentó por primera vez en la historia que el pensamiento lógico podría sistematizarse de la misma manera que se resuelve un sistema de ecuaciones. En 1921, Karel Capek acuñó el término robot en su obra de teatro Rossum's Universal Robots. Su etimología proviene de la palabra robota, que en muchas lenguas eslavas significa trabajo duro. En 1936, Alan Turing publica su artículo sobre los números computables en el que introduce el concepto de algoritmo y sienta las bases de la informática. En 1941, Konrad Zuse crea Z3, la primera computadora programable y completamente automática. Se considera el primer ordenador de la historia moderna. En 1941, las leyes de la robótica, las cuales se supone que todo robot debería cumplir, nacieron del relato de uno de los escritores de ciencia ficción más prolíficos y famosos de todos los tiempos, Isaac Asimov, concretamente en el cuento titulado Círculo Vicioso. Estas leyes son 3 y establecen que 1. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. En 1950, Alan Turing propone en su ensayo titulado Computing Machinery and Intelligence, el que sería conocido como el test de Turing, una prueba de comunicación verbal hombre-máquina que evalúa la capacidad de las segundas de hacerse pasar por humanos. En 1956 nace el término inteligencia artificial, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Klaus Shannon acuñaron este término durante la conferencia de Dartmouth para referirse a la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, pero erraron a la hora de prever cuándo llegarían las primeras inteligencias artificiales, ya que confiaban que para la década de los 70 estaríamos rodeados por inteligencia artificial. ELIZA, desarrollada en el MIT por Joseph Weizenbaum, fue quizás el primer chatbot del mundo. Fue el primer programa en incorporar el procesamiento del lenguaje natural humano cuyo objetivo es enseñar a las computadoras a comunicarse con nosotros, en nuestro lenguaje, en lugar de requerir una programación en código. En 1961, Marvin Minsky publica Pasos hacia la inteligencia artificial, donde recoge los primeros pasos del campo de la inteligencia artificial en un trabajo académico. Sirve de inspiración a otros investigadores e impulsa nuevas iniciativas. Más adelante, en 1969, el cofundador del MIT escribe Perceptrones, el trabajo fundamental del análisis de las redes neuronales artificiales. En 1979, un ordenador vence al backgammon. El profesor en la Universidad Carnegie Mellon, en los Estados Unidos, Hans Berliner, crea el programa informático BKG 9.8, que vence al entonces campeón mundial Luigi Villa. La victoria impulsa nuevos proyectos para juegos más complejos. En 1987, Martin Fitzgerald y Oscar Fitzchain describen los atributos de un agente inteligente. Su trabajo identifica y define muchas de las características de los sistemas inteligentes, además de la capacidad de comunicarse. Abre nuevas vías de investigación para la inteligencia artificial. 1996, Deep Blue, la consagración definitiva de la inteligencia artificial. Cuando IBM demostró que un sistema informático era capaz de vencer al ajedrez a un humano, y no a un humano cualquiera, sino al campeón del mundo, Garry Kasparov, Deep Blue sirvió de base para que la industria tecnológica y la sociedad en general cobrara conciencia de las posibilidades de la inteligencia artificial. 1997, Stanford Cart. Este vehículo, uno de los primeros vehículos autónomos de la historia, se convirtió en el primero en recorrer con éxito un espacio ocupado por obstáculos de forma autónoma. En 2011, Watson, desarrollado por IBM, ganó el popular concurso televisivo Jeopardy frente a los dos máximos campeones de este programa. Tuvo que ser capaz de entender las preguntas y respuestas con más de 200 millones de páginas de contenido almacenadas en su sistema. Además, tuvo que realizar jugadas inteligentes a la hora de elegir las categorías o apostar una cantidad en la ronda final.
En 2014, un bot computacional llamado Eugene Guzman fue capaz de engañar a 30 de los 150 jueces a los que se sometió durante el test de Turing, haciéndoles creer que estaban hablando con un niño ucraniano de 13 años. 2016, chatbots, las herramientas que permiten la comunicación automatizada entre humanos y marcas o empresas a través de redes sociales o comunicaciones de voz. Microsoft decidió llevar su chatbot Tay a Twitter para interactuar con los usuarios en tiempo real, pero en apenas unas horas, Tay pasó a ser de una amena compañera de charla a convertirse en una auténtica nazi y racista. Para finalizar, las aplicaciones de la inteligencia artificial en la actualidad son formación directiva, salud y biotecnología, comercio, educación, servicios financieros, entre muchas otras. Muchas gracias por su atención. Bueno, eso sería todo de nuestra parte del equipo 1, la introducción a la inteligencia artificial y la historia de la inteligencia artificial.